Muy bien, amados hermanos, bienvenidos. Qué alegría poder verles, gracias a Dios, hermanos. Y pues seguimos con este tema de apologética, cómo podemos defender nuestra fe. Y ahora viene un tema bien difícil. El tema más difícil que ha hecho que muchos se retiren de la fe. Hay muchos que se han alejado de Dios por el dolor que han experimentado. Y bueno, no dudamos que este sea uno de los temas más difíciles, más dolorosos en la fe cristiana. Y pues surge una pregunta, ¿verdad? Si Dios es todopoderoso, si Él es omnisciente y todo lo sabe, y Él es perfectamente bueno, entonces, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo que Él creó? Esa es una pregunta que tenemos. Y bueno, esta pregunta nos toca a todos. Todos en cierto momento hemos experimentado dolor, quebranto, o lo vamos a experimentar. Nadie está exento de ello, de enfermedad, de muerte, de tribulación. Y nos toca a todos y cada uno de nosotros en lo más profundo, cuando el dolor se acerca a nuestras vidas, cuando el dolor toca nuestras puertas, ¿verdad? Las puertas de nuestra propia existencia. Y pues vemos que aparentemente hay muchas tragedias que no tienen razón, muchas tragedias inexplicables. Y nosotros vemos que ahí no entendemos y nos podemos alejar de la fe. Y bueno, pues la primera pregunta sería, ¿por qué un Dios bueno permite tanto dolor en su creación? ¿Por qué? Y dice Génesis capítulo 1 versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces vemos que la creación, ¿verdad? Todo lo que había hecho Dios, vio que era bueno en gran manera. Entonces la Biblia afirma de esa bondad absoluta que tiene Dios, que ha hecho a través de sus reflejos, de su creación también buena. También podemos recordar el Salmo 145, versículo 9, que dice, bueno es Jehová para con todo, bueno es Jehová para con todo, ¿no? Y sus misericordias sobre todas sus obras. Podemos ver que efectivamente no hay nadie de nosotros que no haya recibido un bien de Dios, ¿no? Todo, absolutamente todo. El hecho de poder ver tan sencillo el regalo, de ver, de oír, de respirar, de tener vida, de poder contemplar su hermosa creación, de ser parte, un regalo enorme de ser parte de su creación, de poder ser humanos, poder tener vida, ¿verdad? Todo lo que nos ha derramado el Señor a través de su mano bondadosa, misericordiosa, el sustento, el techo, la paz, todas las cosas que hemos tenido hermosas han venido de su mano, ¿verdad? Todo es bueno. También Isaías 46:10 dice, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Y saben qué es lo que Él quiere? Bendecirnos. Él es amor en esencia. Y finalmente, en su soberanía, eso va a prevalecer. Y no lo perdamos de vista, hermanos, porque lo más importante es que estamos ante un Dios de amor, que lo único que quiere es bendecirnos, ama a su creación, nos ama. Eso siempre hay que tenerlo presente. Pero también vamos a ver que pues hay enfermedad, hay muerte, hay injusticias en la vida, injusticias y sobre todo también desastres naturales. Y bueno, ¿cómo conciliamos que haya un Dios de amor ante esto que es malo? La muerte es mala, la enfermedad es mala, los desastres naturales son malos. ¿Cómo puede coexistir todo esto ante un Dios de amor? Y bueno, dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí Pablo nos está dando una respuesta que no es simple, ¿verdad? Tampoco está negando el dolor. No dice que no exista dolor. Dice que todas las cosas ayudan a bien, ¿no? Todas las cosas ayudan a bien, incluso el dolor. Entonces, vemos que hay mal en el mundo. Como decimos, hay traición, hay injusticias, hay muerte, hay enfermedades y no son cosas buenas. Y bueno, lo que está diciendo Pablo es que Dios en su soberanía y con su amor insondable, enorme, tiene el poder y tiene la voluntad para obrar también a través del dolor. Amén. Él puede obrar a través del dolor en todas las circunstancias, excluyendo las circunstancias que son malas, que son dolorosas, se puede cumplir su propósito. Tiene propósitos y se cumplen en su soberanía y Él por algo permite que ocurran las cosas. Pero cumplirá su propósito en todos aquellos que le aman y que son llamados por Él. Entonces, esta es una gran promesa en la cual podemos aferrarnos, ¿verdad? Como cristianos, así tengamos que pasar por cosas difíciles, duras, por tribulaciones, por angustias, por dolor, por sufrimiento, tenemos una promesa en su palabra de que finalmente hay un propósito de redención, va a haber un fin bueno después de estas cosas. Y bueno, este es el final que vamos a vivir, ¿no? En medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la tribulación, el propósito de Dios se va a lograr y es un medio el dolor para ese fin. Algo que tenemos que entenderlo, ¿verdad? El dolor es un medio que tenemos que atravesar. Es algo así como una medicina amarga, insípida, dolorosa, como toda medicina, pero que finalmente su propósito va a ser muy bueno, ¿verdad? Entonces no nos da el origen del punto, pero sí nos da el propósito del sufrimiento. Es un tema bien difícil, este del dolor. No podemos pretender tener todas las respuestas a todas las situaciones difíciles. Siempre tiene que haber espacio para la fe, siempre tiene que haber espacio, sobre todo para identificarnos con el carácter bueno de Dios, ¿no? O sea, siempre lo que nos va a ayudar a sobrellevar las cargas, las tribulaciones, es aferrarnos al carácter de nuestro Dios, que es bueno. Entonces, no siempre la Biblia nos va a dar respuestas particulares ante cada suceso. Sin embargo, la Biblia nos va a dar principios fundamentales en los cuales podemos entender de forma general las cosas y también mantener una fe firme, arraigada. De hecho, eso es lo que nos va a poder ser resilientes. A pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, podemos soportarlo por la esperanza que tenemos en el amor de Cristo, ¿verdad? En la redención. Y entonces, en medio del dolor, podemos sobrellevarlo por la esperanza que tenemos, por la esperanza que tenemos aún en medio del dolor. Y bueno, pues ahora vamos a tratar de ver el origen del mal. ¿Cómo es posible que el mal haya surgido? Y también vamos a ver acerca del propósito redentor, en donde Dios, a pesar de que ocurran las cosas, Él puede llevarnos a confortarnos en medio del dolor, puede llevarnos a sobreponernos al sufrimiento. Pensemos, por ejemplo, en un padre que ve que su hijo se cae, se lastima, ¿verdad? ¿El padre lo tiró? ¿El padre lo aventó? ¿El padre lo lastimó? No, ¿verdad? Pero ¿qué va a hacer el padre? Sanarlo, curarlo, ayudarle en todo su sufrimiento. Pues así es nuestro Padre, todavía más amoroso que nuestros propios padres naturales. Vivimos en un mundo caído, todos tendremos que pasar en algún momento por dolores muy fuertes, absolutamente todo, ¿verdad? Enfermedades, muertes, tribulaciones económicas, es algo natural en nuestra vida, todos tenemos que pasar. Los jóvenes piensan que
siempre van a ser jóvenes, pero no, ¿verdad? Llegará el momento en donde aún los jóvenes tendrán que tocar el dolor en sus vidas. Entonces, ese es nuestro Dios de amor, que en medio de sufrimiento nos va a sostener para, con sus brazos de amor, curarnos, sanarnos y ayudarnos a sobrellevar el dolor de una manera más firme. Entonces vamos a ver que nosotros fuimos creados para sufrir o nosotros elegimos un camino de sufrimiento, un camino diferente. ¿Qué dice Génesis capítulo 2, versículo 16 a 17? Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ese día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, Génesis 1 y 2 están mostrando una creación buena de gran manera para el hombre, que fue dada por Dios directamente al hombre, ¿no? De todo árbol comerás. Y en ese momento no había muerte, no había enfermedad, no había pecado, la comunicación con Dios era directa, la relación con Dios era perfecta, ¿verdad? En ese momento, dentro del plan de Dios, no había sufrimiento, no era parte del plan para la humanidad. Sin embargo, vemos en Génesis 1:27 que hizo al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, ¿verdad? Varón y hembra los creó. Entonces vemos que también nos da esa capacidad de ser a imagen suya, la capacidad de tener libre albedrío, porque Dios es libre, ¿verdad? Para decir, también nosotros al estar hechos a su imagen, nos dotó de libre albedrío para poder decidir. Él no hizo robots, no hizo autómatas, no hizo máquinas que obedecieran sin pensar, programadas para amarle, sino hizo seres libres que en su voluntad decidieran amarle o darle la espalda. Así es realmente el amor. Cuando el amor no es impuesto, cuando es un amor libre, en el cual cada quien por su propia voluntad decide amar a otra persona, es un amor natural, es un amor espontáneo, es un amor real, ¿no? No es un amor fabricado. Y al darnos esa capacidad de nosotros poder decidir amarle o no, ahí entró realmente un gran riesgo en donde cada quien es libre de rechazar y de decidir también en su libre albedrío darle la espalda a sus preceptos divinos, a sus enseñanzas, a sus ordenanzas, darle la espalda. Ese fue el gran riesgo que él tomó, pero era un riesgo necesario para que entonces la decisión de nosotros pues fuese libre, ¿no? Fuese libre, que no fue una trampa que le puso Dios al hombre para que hiciera mal, le dio libertad para que decidiera. Entonces, obedecer era lo correcto, obedecer a Dios era elegir la vida, era elegir la comunión con Él, y sin embargo, desobedecer era ejercer autonomía. Amén, hermano. Ejercer independencia. Al desobedecer a Dios, pues nos separamos de su voluntad, nos separamos de Él. Y por lo tanto, como Él dice, ¿verdad? El día que comieres de él, ciertamente morirás. Y en ese momento en que Adán y Eva comen del fruto, viene al mundo la muerte física y la muerte espiritual, que es separación, fundamentalmente separación de Dios con, del hombre con Dios. Dice Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió,
y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces, pues vemos que Adán y Eva en su libertad hicieron desobedecer a Dios en su libertad, ¿no? Eligieron confiar más bien en sus propios deseos, en la mentira de la serpiente, antes que en la palabra de Dios. Entonces este fue un acto de rebelión, y ese acto de rebelión es conocido como la caída del hombre. Y bueno, ahí introduce a nuestros primeros padres, introdujo pues la caída, ¿verdad?, del pecado, introdujo el pecado a la raza humana. El pecado, que es ir en contra de la voluntad de Dios, ir en contra de sus leyes, que son fundamentalmente buenas, son perfectas. Si hay alguna ley perfecta y buena, no son las leyes humanas, que muchas veces son injustas, sino la ley perfecta y que sirve para dirigirnos en bendición es la ley divina. Y bueno, ellos decidieron desobedecerla. Y entonces pues vino el mal a la creación, ¿verdad? Toda la creación fue afectada. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y nosotros no somos diferentes. ¿Cuántas veces hemos desobedecido a Dios? ¿Cuántas veces hemos ejercido nuestra libertad para decirle no a Dios? ¿Cuántas veces? Es nuestra naturaleza caída la que nos ha llevado a darle la espalda a nuestro Dios en contra nuestra. Entonces, la decisión de Adán, de Eva, no es solamente de ellos, es de cada uno de nosotros, pero él representa como cabeza pues a la humanidad, ¿no? Y su pecado y nuestro pecado pues tiene consecuencias para el universo, para todo el cosmos, no solamente para el mundo, sino para toda su creación. Su creación fue afectada. El pecado entró en su creación, el pecado entró en el mundo, y con él la muerte, el sufrimiento, y fue una consecuencia pues directa, ¿no? Estamos viendo de dónde vino el mal. Dice Romanos 8, 20, 22, porque la creación fue sujeta a vanidad. La creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Entonces la creación fue sujeta a vanidad, fue sujeta a egoísmo. ¿Qué es la vanidad? Un egoísmo en donde se ensalza el yo, ¿verdad? Donde no hay humildad para reconocer al Creador y vivir en dependencia a Él. La vanidad es la exaltación del egoísmo, de la propia persona, es soberbia, ¿verdad? Es lo que yo quiero, como yo lo quiero. Y la creación fue sujeta a la vanidad del hombre, a que el hombre pudiera determinar qué bien hacía con su creación de Dios, ¿no? Y entonces pues vemos que aparecen dos tipos de males en esta vanidad. Primeramente el mal moral. Primeramente el mal moral. El mal moral son resultado directo de las decisiones libres del hombre, y ese mal pues incluye todo tipo de pecados, ¿no? Asesinatos, por ejemplo, el robo, la mentira, el odio, la injusticia, la guerra, cualquier tipo de mal producido directamente por el hombre. Eso es lo que se le llama mal moral, ¿verdad? Hacer lo incorrecto moralmente. Recordemos que la moral habla del bien y del mal, ¿verdad? Y tomar decisiones incorrectas habla de un mal moral, en donde dañamos a la creación de Dios y nos dañamos a nosotros mismos. Es el equivalente al pecado.
Entonces, ahora, este mal no es causado por Dios. Vamos a ver ahorita en Santiago 1, versículos 13 y 14, que Dios no tienta a nadie y que Él no es el causante del mal, ¿verdad? Pero sí a través del libre albedrío que Él mismo otorga, esa es la causa de que el hombre en su libertad haya elegido hacer mal, ¿no? Pero no es el único mal, el mal moral, no es el único mal que existe, también hay un mal natural, porque la creación fue sujeta a vanidad, fue afectada también por la decisión del hombre. Es el sufrimiento natural. Y ese sufrimiento natural, ese mal natural es el que vemos causado cuando hay eventos, ¿verdad? Que no dependen del hombre, sino más bien de la propia naturaleza. Por ejemplo, podemos ver terremotos, ¿verdad? Es un mal natural, tsunamis, podemos ver huracanes, enfermedades, aunque muchas de estas enfermedades son provocadas por el hombre, ¿verdad? Accidentes, y todos estamos expuestos. La vida es frágil, la vida es vulnerable. Nadie de nosotros es fuerte por encima de los demás para todas estas cosas. O alguien aquí está exento a huracanes, terremotos, tsunamis, accidentes, enfermedades. Jóvenes y mayores han tenido enfermedades de muerte. Nadie está exento. Y bueno, esos son los dos tipos de mal que hay. El mal moral causado por el hombre y el mal natural, que va más allá de las decisiones humanas. Sin embargo, como menciono, están ligadas. Estos dos males están ligados uno con el otro, porque el hombre afecta a la naturaleza. Ese mal moral que es rebelión en contra de la voluntad de Dios, daña a su creación, daña a las personas. Y bueno, vemos que la creación gime, ¿verdad? Tiene dolores de parto porque está sujeta a desorden, está sujeta a catástrofes. Muchos son de estos daños, pues podemos ver, ¿verdad?, cómo el hombre ha dañado su ecosistema, la naturaleza, ha causado enfermedades que nunca habían existido, el hombre las ha provocado. Por ejemplo, el SIDA, por ejemplo, el coronavirus. Tanto daño, tanto dolor causado por el hombre. Cómo se ha derramado, ¿verdad? Mucha basura, químicos, la bomba atómica. ¿Cuántas cosas el hombre no ha provocado tan dolorosas? Muchos cánceres son producidos por el hombre, ¿verdad? Entonces nosotros hemos dañado a la creación y está sujeta a vanidad, a la vanidad del hombre, a lo que el hombre dice, yo creo que esto es bueno. Y lejos de eso, se ha pervertido la creación como fue concebida por Dios, pero nos da esa libertad. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo no es propiamente Dios el que origina el mal, no es su culpa. Pero ¿cuáles son las raíces de ese mal? Dice Santiago capítulo 1 versículo 13-14. Cuando alguno es tentado, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, podemos ver que hay una relación entre ese mal moral y el mal natural. Están vinculados uno con otro y bueno, vemos que ahí hay un desorden provocado por el hombre y todo lo que podamos vivir es causa de la libertad que le ha dado Dios al hombre. Dios podría evitar, es un Dios soberano, es un Dios todopoderoso, podría evitar todo mal. Amén. Y además es omnisciente, sabe todo lo que va a pasar en el pasado y el presente. Y Él podría evitar que nosotros tuviéramos que pasar por ese dolor. ¿A qué cosa? De libre albedrío.
porque ni siquiera el origen de una acción es un pensamiento. Cuando tenemos un pensamiento de pecado, estamos dañando nuestra propia alma, estamos dañando nuestra propia relación con Dios. Ni siquiera podíamos pensar en hacer mal. No se podría hacer absolutamente nada malo. Sin embargo, Dios da libertad. Pero hermanos, ese no es el fin del camino, no es el fin de la historia. La historia no termina en el mal. Vamos a ver más adelante en qué acaba todo esto. Y esa es la esperanza que tenemos, ¿no? De que el fin de la historia no es el sufrimiento, no es la aniquilación, no es el dolor, ahí no acaba la historia. Es un Dios de amor que nos va a curar, que nos va a sanar. Pero sí que quede claro que el mal, al permitirlo, lo permite completamente, ¿verdad? De esa manera también el hombre malo evidencia con sus malos actos su voluntad. Imagínense un asesino que no se le permitiera asesinar, ¿verdad? O a alguien que no se le permitiera robar. ¿Qué evidencia tendríamos de que esta persona le ha dado la espalda a Dios? Ninguna, ¿verdad? Ninguna. Entonces tenemos una libertad y bueno, ese no es el diseño original de Dios, ese es el riesgo que él tuvo que tomar. No es su voluntad, sino es la voluntad del hombre, es la voluntad del hombre la que se está ejerciendo. Hablando acerca de las raíces del mal, dice Romanos 8, versículos 19-22, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza, por quien también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Esa es la promesa que tenemos, ¿verdad? Entonces podemos ver que aunque hay una creación buena, el desorden entró en el sistema, el desorden entró en la creación y pues todavía vemos que el mundo natural, aunque todavía muestra la gloria de Dios, está sujeta a las consecuencias de la caída del hombre. Y bueno, este Dios no es el autor del mal, no es el autor del mal, sino el hombre, dado que le dio libertad al hombre para elegir el mal y el bien. Amén, hermanos. Le dio ese libre albedrío. Y bueno, aquí va a ejemplificar Jesucristo acerca del mal moral y del mal natural. Veamos lo que dice en Lucas, capítulo 13, versículos 4 y 5. Dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús está abordando en este momento la tendencia humana de que piensa que a través de las grandes tragedias son causadas por grandes males que Dios juzga en ese momento a las personas, ¿no? Dice, si pasó una gran desgracia, es que estos eran perversos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que a esta persona le haya ocurrido algo tan terrible? Es que era muy malo y fue la justicia de Dios. Y él dice, no. Él dice, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y dice, no. Las desgracias terribles no le ocurren a las personas terribles, sino a todos, ¿no? También antes, en el contexto del versículo, habla de cómo Pilato también mandó matar a muchos galileos de una manera cruel, los asesinó. Y él retoma, así también los galileos, y estos 18 que les cae la torre de Siloé, piensan que son víctimas porque eran más pecadoras que otras, dicen no, ¿verdad? Sino realmente vivimos en un mundo caído, en un mundo peligroso. Nuestro mundo es peligroso.
Y bueno, la verdadera lección que está dando aquí Jesucristo no es tanto asignar culpas a las víctimas, ¿no? Es que es culpable y por eso le pasó lo que pasó, sino realmente lo que está señalando es la necesidad que todos tenemos, urgente, del arrepentimiento. Nuestra vida es vulnerable, en cualquier momento podemos perderla y la urgencia es que en esa fragilidad nos rindamos a Dios, nos rindamos al Señor y podamos pues ser salvos de la ira venidera, ¿verdad? Y que entonces necesitamos urgentemente el arrepentimiento. Eso es lo que está diciendo Jesucristo aquí. Nuestra vida es frágil para todo. Necesitamos el arrepentimiento, necesitamos nuestra soberbia, nuestra vanidad humana y rendirnos a los pies de Cristo clamando su misericordia, su amor, su bendición. Nuestro Creador, volver a nuestro Creador. Entonces, vemos que Dios puede permitir que ocurran tragedias, ¿verdad? Tanto morales como naturales. Ese es su plan soberano, dar libertad. Sin embargo, Él no es la fuente del mal, ni Él tampoco tienta a nadie. Su naturaleza vemos que es santa, que es pura, que es perfecta, ¿verdad? No podemos nunca culpar a Dios por cada acto malvado que un ser humano particular haga o por un desastre natural, porque entonces estamos malinterpretando su carácter y no vemos el impacto que ha tenido la caída del hombre. Realmente la caída del hombre es la que ha causado todo esto, ¿verdad? Que cada quien pueda decidir libremente y pueda decidir también hacer el mal. Y Pablo dice que hay un propósito para ese sufrimiento, ¿verdad? Aquí viene el amor, ¿verdad? Que nos va a restaurar, que nos va a aliviar en medio de las cargas del sufrimiento y va a estar presente. Cómo Dios usa nuestro quebranto para un propósito. Entonces, el sufrimiento tiene un propósito y vamos a verlo, hermanos. Dice Pablo en Romanos, capítulo 5, versículos 3 y 8, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hay un propósito redentor en el mal. Amén. Y bueno, vemos aquí que Pablo nos habla de que el sufrimiento forja nuestro carácter, pero solamente para los hijos de Dios, ¿no? Pensemos en algunos males. Pensemos, por ejemplo, en alguien que pierde el trabajo. Al perder el trabajo tenemos problemas económicos, tenemos incertidumbre, podemos tener hambre, ¿verdad? ¿Y qué hace un hijo de Dios que tiene fe? Un hijo de Dios en vez de rebelarse, en vez de señalar, en vez de culpar, en vez de decir, es que fue culpa del jefe, es que la traía en contra de mí, es que todo mundo se equivoca porque a mí me corrieron. No, no hay introspección, no hay introspección, no hay arrepentimiento. Lo único que hay es señalar a Dios, señalar al jefe, señalar a los compañeros y eximirse de todo, ¿verdad? Yo no hice nada para que me corrieran. Y se encona en contra de la situación, se ve como víctima. Me corrieron de mi trabajo. Ay, ese Dios que no me permitió seguir con mi trabajo. Eso no hace un hijo de Dios. Un hijo de Dios, ¿qué hace? Introspección. Verse. Me equivoqué. Me faltó esto. Pequé de esta manera. No hice lo debido. Es lo justo que me hubiesen corrido. Es correcto. Y acudimos en arrepentimiento viendo nuestro profesionalismo, ¿no? Nuestra falta de ética en nuestro trabajo, que como consecuencia de esa falta de ética, esa falta de que nos llevó al pecado, pues hubo esa consecuencia de haber perdido nuestro trabajo, ¿verdad?
Y entonces, en oración, acudimos a Dios para pedir perdón. Y vivimos una fe activa, en donde, Señor, perdóname, dame oportunidad de conseguir otro trabajo. Y yo sé que tú no me vas a dejar, ¿verdad? Me equivoqué, Señor. Y hay una fe activa que nos lleva a buscar trabajo. O cuando perdemos la salud, también podemos señalar, ¿verdad? A Dios, pero no nos damos cuenta que nosotros dañamos nuestro cuerpo. Dios nos ha dotado de un cuerpo tan maravilloso que pelea contra el mal. Cuando hay una enfermedad, el propio organismo se defiende, el propio organismo ataca y vence a los agentes externos y lucha en contra de bacterias, en contra de virus y gana. Y por eso tenemos una vida larga y buena. ¿Cuántos seguimos conservando la vista? La piel maravillosa. O sea, nuestro cuerpo es tan maravilloso que lucha y pelea en contra del mal. Pero nosotros abusamos de él, lo descuidamos, no hay higiene, no hay salud, hay descuido, hay abuso, viene la enfermedad, viene el sufrimiento. Mi hermana tiene cáncer, ella dice, yo sé que yo lo provoqué porque abusé de mi cuerpo, fumé muchos años, sé que lo que me pasa pues es producto de eso, ¿no? Entonces, sí podemos señalar, ¿verdad? Pero no verlo. Y el cristiano, ¿cómo puede crecer en su formación de su carácter en medio del dolor cuando es capaz de ver que él fue el que provocó su propio sufrimiento, su propio mal? Amén, hermanos. Entonces, justamente Pablo habla muy bien de las tribulaciones, dificultades, presiones. Yo quisiera ir también a lo mejor otro que es el que muera un ser querido, ¿verdad? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué me permitiste que se muriera mi padre, mi madre, mi hijo, mis hermanos? ¿Dónde está? Hermanos, ese es el final de la historia. ¿Qué pasa con los muertos en Cristo, hermanos? Amén. ¿Qué pasa con los muertos en Cristo? Así es. Resucitaremos. Primero los muertos en la venida de nuestro Señor se van a levantar. Y después nosotros, y entonces estaremos juntos por toda la eternidad con Él, ¿sí? No es un adiós, es un hasta luego. Amén. Y ellos están en la gloria. Ellos están ahorita con Él, ¿sí? El cementerio se dice dormitorio. Los cuerpos están durmiendo. Pero ¿qué dice Pablo? Ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Amén. De inmediato, él habla, Pablo, de que de inmediato estamos con el Señor. Los muertos en Cristo. Los que no son muertos en Cristo, el juicio del trono blanco, ¿verdad? La urgencia de la salvación, la urgencia de convertirnos al Señor. Así es de que, ¿te duele que haya partido un ser querido, un ser amado? Sí, es muy entendible. Pero, ¿qué es una gota para todo el océano de la eternidad? Amén, hermanos. Amén. El sufrimiento que podamos tener en esta vida no se compara con todo el tiempo que vamos a poder gozarnos y ya no va a haber dolor, ni sufrimiento, ni enfermedad, ni muerte. Amén. Amén, hermano. Esa es la esperanza que nos hace a nosotros tener la fortaleza para sobrellevar las cargas, los sufrimientos. Ese es un Dios de amor. Y si creemos, a eso nos esperamos, ¿no? En la resurrección de los muertos y en la vida eterna con nuestro Señor. Así es de que tribulación, enfermedad, muerte son cosas bien difíciles, todos hemos de pasar por ahí.
todo. ¿Y qué hacemos? Nos desesperamos y entonces caemos en señalar a nuestro Dios como el culpable, cuando el fin de la historia no es ese, ¿verdad? Es un Dios de amor. Me tocó ver hace poquito, nos tocó ver una película de una pareja de misioneros, se van a la India y en un accidente, era un matrimonio, en un accidente muere la mujer. Uy, pues el hermano misionero se queda sin su esposa y decide alejarse de la India y demás, por un momento, ¿no? Sin embargo, cómo retoma en la esperanza de la resurrección, el poder reunirse nuevamente, pues con su amor, ¿verdad? Con su amada esposa por toda la eternidad. Y sigue sirviendo. Amén, hermanos. Ese es un testimonio. Muchas cosas así pasan, muchas cosas. Sin embargo, el Señor nos va a sostener, nos va a ayudar. Hay un propósito para todo esto. Y bueno, dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, ¿no? Eterno, eterno peso de gloria. Entonces, Pablo pues nos está animando a ver nuestras aflicciones presentes, comparadas o con una perspectiva de eternidad. ¿Qué tanto es este leve sufrimiento temporal, verdad? Comparado con la gloria venidera, con nuestras pruebas actuales, por difíciles que sean, aunque sean intensas, son leves y son momentáneas, ¿no? Todos tenemos algún sufrimiento, hermano, todos, ¿no? Entonces, esa leve tribulación está produciendo algo de valor eterno, de valor incalculable, y no se compara en absoluto, ¿verdad? No está minimizando el dolor presente, Pablo, pero sí da un propósito, ¿verdad? Mucho mayor. Entonces nos ayuda, nos anima a no perder el ánimo en estos momentos, sino aferrarnos en la esperanza gloriosa de las promesas que Cristo nos da. Amén, hermanos. Esa es la esperanza, eso es lo que nos hace ser como cristianos. A pesar de lo que pasemos, podemos estar gozosos, ¿verdad? Podemos sobrellevar lo que pasamos. Dice Pablo en Hebreos capítulo 12, versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. C.S. Lewis habla de cómo Dios nos quita nuestros apegos, nuestras idolatrías, para que volvamos a Dios. Esos apegos son a personas, algo bien fuerte, ¿no? Quitarnos un ser querido. Cuando el dolor pasa, luego regresamos a nuestros juguetes. Amén, hermanos, ¿verdad? Volvemos a lo efímero, a lo material, a lo superfluo, a la vanidad. Amén. Son para nosotros fuentes de placer, nuestros apegos. ¿Y qué hace Dios? Decirnos, nada te va a llenar más que yo. Y bueno, es bien difícil poder hacer a un ladito el amor a las cosas, a las personas, y poner en primer lugar a Dios, amarlo a Él, ¿verdad? Entonces, la disciplina es eso. La disciplina es dolorosa, es muy fuerte, nos sacude, nos zarandea, ¿verdad? Pero ¿qué hace? Limpiarnos. ¿Qué hace?
sacar lo que hemos de ser. O nos rebelamos en contra de Dios y le damos la espalda y le lo culpamos de todo, o bien en humildad, en humillación, nos volvemos a Él. Y así como hace un padre amoroso que corrige a su hijo, también puede corregirnos a nosotros. Muchos delincuentes dicen que son muy amados por Dios, porque los está corrige y corrige y corrige y corrige. Y yo digo, bueno, si realmente eres amado, aprende. Si eres hijo de Dios, aprende, ¿verdad? Aquel que robaba, ya no robe más, sino trabaje. Amén. Entonces, sí causa un fruto pacífico y justo, pero las causas, ¿verdad? Es que volvamos a nuestra dependencia a Él. Amén. No hay ninguna fuente de plenitud en la vida más que Él y su palabra. No nuestra pareja, no el dinero, no una casa, no un auto, no un trabajo. Puedes tener todo eso y sentirte vacío siempre. Y lo hemos visto cuánta gente que tiene eso, poder, fama, fortuna, belleza, se suicida, revelando que es un asco la vida para ellos y que no quieren aguantarlo más. Entonces Él nos vuelve, ¿verdad? Para volvernos a Él, vino la disciplina también, ¿verdad? Nos equipa para consolar a otros. Cuando hemos nosotros recibido consuelo, podemos consolar a otros, ¿no? También puede refinar nuestra fe, purificarla, así como el oro fundido, ¿verdad? Se purifica en medio del calor, también en medio del fuego, que es dolor, que es dificultad, que es dolor, sufrimiento, pues también purifica nuestra fe, ¿verdad? La hace más, nos hace que nos acerquemos más al Señor con mayor fe, ¿verdad? Cuando hemos pasado por esas pruebas y hemos visto su mano amorosa presente en medio de las dificultades. ¿Qué pasa con nuestra fe? Crece. Amén, hermanos. En medio del sufrimiento. Y vemos cómo Él sufrió por nosotros en la cruz, ¿verdad? Él es empático, Él sabe perfectamente lo que nosotros hemos sufrido. Y Él está ahí. Hermanos, creo que este tema da para dos partes, ¿verdad? No he concluido. Si Dios lo permite, continuaremos la próxima semana. Pero meditemos al respecto. Creo que convendría hacer un análisis de algunas pruebas, algunas tribulaciones, enfermedad, cánceres, muertes, desempleo, mil cosas que nos han alejado de Dios. Este tema acerca del sufrimiento cristiano es bien fuerte y bueno, estemos preparados, ¿no? La palabra de Dios nos da esperanza, nos habla de el origen de la creación buena, nos habla del origen del mal, ¿verdad? El hombre en su libre albedrío ha decidido hacer lo que no agrada a Dios y aún así Dios, a pesar de eso, saca algo bueno de lo malo, ¿verdad? Para cada vez acercarnos más a Él y siempre recordemos que no es el final de la historia. La aniquilación no existe. Esto sigue y tiene un final feliz, ¿verdad? Digo, parece cuento, pero tiene un final feliz en Cristo. Y realmente, por ejemplo, pensemos en esa mujer misionera que murió. ¿Ustedes saben el premio que tiene la eternidad el haber dejado todo por Cristo y haber muerto en su servicio? Amén, hermano. Esa persona está con Dios. Ahora tú, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? ¿Darle la espalda a Dios o seguir su ejemplo? ¿Verdad? Pues muy bien, amados hermanos, vamos a